Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por su infinito amor y misericordia para con nosotros en Cristo. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Eh, Ir hoy al Salmo 137. Recuerdo cuando empezamos, yo decía, wow, 150 salmos, ¿cuánto tiempo nos tomará? Ya llevamos un año y no sé cuánto. No he visto, pero bastante en los salmos. Todavía nos queda algo porque hoy vamos solo al Salmo 137. Pero damos gracias a Dios. Para mí ha sido una experiencia maravillosa el libro de los salmos. Jamás, les soy honesto, me imaginé tanta profundidad en aspectos teológicos como eh, específicamente el aspecto cristológico, ver a Cristo tan presente en los salmos. No lo pensé. Y lo he dicho ya en otras ocasiones, y es que el uso que se le daba, y todavía creo que todavía se le da a los salmos, son lecturas, y nosotros lo estamos haciendo, pero no lo dejamos ahí. Si usted mira cuando hacemos el programa el domingo, dentro del programa el domingo hay una lectura que proviene del libro de los salmos. Así que eso básicamente es lo que se hacía, una lectura de los salmos, y si acaso alguien decía algo muy breve y se acabó. Eh, Nunca los había estudiado como los estoy estudiando ahora. Tal vez algún pasaje específico por algún tema que uno pudiera haber hablado algo, pero como lo estamos haciendo en este tiempo, no. Así que doy gracias a Dios. Estamos en el Salmo 137. Vamos a orar para poder comenzar. Dios mediante. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por este tiempo, este espacio, por esta iglesia local que usted aquí ha levantado, Señor, donde podemos, como hermanos, juntos, reunirnos en armonía, estudiar su santa y bendita palabra, esperando allí que usted envíe, Señor, bendición y vida eterna. Que su palabra, Padre, continúe obrando en nuestra mente y en nuestros corazones, transformando nuestros pensamientos, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, aprendiendo a separar lo que es verdadero de lo que es falso, lo que es sagrado de lo que es profano. Ayúdenos, buen Dios. Ayúdenos no solo a poder entender su bendita palabra, sino que el entendimiento de la misma transforme todo nuestro ser y nos lleve a tener una voluntad bien dispuesta para obedecer la misma. Pues sabemos que ella nos advierte de quedarnos solo en la parte superficial, de mirarla y contemplarla, sin entender que ella nos llama al arrepentimiento, que ella nos llama a la obediencia, que ella muestra el camino por el cual debemos vivir y no es otra cosa, Padre Santo, que su bendita voluntad. Damos gracias por los hermanos que ya están aquí. Traiga con bien a aquellos que puedan venir de camino. Y mientras continúe edificando la vida de su pueblo, también rogamos por aquellos que todavía faltan de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Vamos a pasar a leer el Salmo 137. Tiene como perícopa, como encabezado, lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda
contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Wow. Vamos a estudiar este salmo. Es uno de esos salmos con un lenguaje y con una petición muy fuerte para algunos. Forma parte de los salmos en los que se pide, se demanda y se espera en la justicia de Dios. Algo que para una parte o un sector de la iglesia no es común escuchar, porque el centro por lo general de nuestra predicación y de nuestros estudios es escuchar que Dios tiene misericordia. Sin embargo, la Biblia también señala que Dios hace justicia. De hecho, llama a su pueblo a no tomar venganza, sino a dejarle la venganza a Jehová. Así que si usted cree que la Biblia no habla o que la Biblia no aborda ese tema de Dios trayendo retribución y venganza, pues tiene un conocimiento de Dios a media o distorsionado. De hecho, el cántico profético de Moisés, que se utiliza en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, llama al pueblo a no tomar venganza, sino a dejarle la venganza a Dios, como en Romanos 12, como en Hebreos capítulo 10, se cita Deuteronomio capítulo 32, los versículos 35, donde dice, mía es la venganza. Y Pablo escribe que el Señor dice, yo pagaré. Y lo saca de ese cántico profético donde Dios viene contra sus enemigos. ¿Cuál es el contexto del Salmo 137? La imagen claramente de la narración muestra aquel momento del cautiverio babilónico en el que ya habría sido destruido el templo. Ese templo que sería destruido y la ciudad desolada es la ciudad de Jerusalén. El templo fue destruido aproximadamente en el año 586. Hay quienes lo colocan en el 587. Esa es la fecha aproximada del 587 al 586 antes de Cristo. Estamos hablando del templo que había construido Salomón. El asedio babilónico inició aproximadamente entre el 606 al 605. Y dentro de ese periodo, Babilonia no llegó y destruyó la ciudad inmediatamente. Buscaron la manera, obviamente, de conquistarlo, de poner tributo, todo lo que hace un pueblo que conquista sobre otro. Pero en el transcurso se dieron episodios de rebeldía, episodios del pueblo de Judá, de querer sublevarse, levantarse, de entender que tenía la fuerza para lidiar con aquel imperio, y los llevó a la desolación. Todo había sido profetizado antes de la caída aún del pueblo de Israel, y me refiero a Israel ya el reino del norte, Efraín. Recuerden que las fechas son necesarias para no entender el contexto. Casi 1000 años antes de Cristo, el año aproximado es el 930 antes de Cristo. Ese pueblo que nosotros conocemos de Israel bajo las 12 tribus o 13 tribus. Si alguien quiere saber por qué a veces se le llaman 13 tribus, entienda que cuando el pueblo va a salir de Egipto, José no sale. Pero por José se van a contar a sus hijos. Y esa es la razón por la que luego realmente se habla de 13 tribus y no 12. Solo para que tengan el contexto. Así que después del año 930 ya no está el reino de Israel unificado. Esas 12 tribus que nosotros conocemos. Quedaría reino del norte y reino del sur. Y ya Dios había hablado a ese pueblo, pero continuó hablando a través de los profetas, principalmente antes de la caída del reino del norte. Y sabemos que el reino del norte cayó en el año 722 ante el imperio asirio.
Pudo haber caído Judá, pero Dios la preserva. Y la razón por la que Judá no va a caer tan dramáticamente como hablaremos ahora, les recuerdo que es porque de allí vendría la promesa del Salvador, cuyo génesis o origen descansa en el libro de Génesis y específicamente en el capítulo 49, en el versículo 10. El Mesías, Silo, vendría de el linaje de Judá. Y esa es la razón por la que ese pueblo no es tan arrasado o no fue destruido cuando profetas como Ezequiel, que vivió este momento del asedio, era un sacerdote, muestra en el capítulo 16 cómo Dios había entrado en una relación de pacto con el pueblo de Israel, cómo esa novia o esa mujer que él toma luego se va a ensorbecer, se va a enorgullecer y se va a ir a sus amantes. Sus amantes son mostrados en el capítulo 23 de Ezequiel. Y esos amantes son diferentes pueblos a los que Israel y Judá se van a entregar, van a terminar haciendo pactos políticos ante diferentes amenazas, los que los llevaba con esos pactos no solo a tener relaciones cercanas con naciones paganas, sino con sus dioses y con muchas otras cosas. Dios le había pedido tanto a Israel como a Judá que él debía ser Dios, debía ser su esperanza, que depositaran toda su confianza en él. Pero cada vez que había una situación, una crisis, lo que tiende a suceder aún hoy en nuestras vidas es que buscamos refugio en un banco, en una amistad, si es un problema económico, en algún otro lugar, y no necesariamente vamos primero a Dios en oración para que Él nos auxilie, para que nos dé sabiduría, para que sea Él quien provea, o que lo que vayamos a hacer, como vayamos a enfrentar la situación que tengamos que enfrentar, sea con conocimiento, con sabiduría, sin alejarnos de Dios, sin en medio del sentimiento, del afán de resolver, sin tiempo, sin considerar, sin ver cuáles van a ser las consecuencias, terminemos tomando decisiones desinformadas o fuera de la voluntad de Dios, y luego el problema o el agravio sea peor, que es lo que muchas veces sucede. En ocasiones el remedio es peor que el problema. El pueblo no escuchó. Y Ezequiel capítulo 23 dice que Judá, la hermana menor, pecó mucho más, se entregó mucho más a su fornicación o a sus adulterios que el reino del norte. Y uno se pregunta si Dios trató con gran dureza al reino del norte, al punto que ustedes escuchan que al día de hoy se habla de las 10 tribus perdidas. ¿Dónde quedaron esos descendientes? ¿Cómo fueron reducidos a un pequeño grupo? ¿Por qué entonces Judá no fue destruida? Porque de Judá vendría, conforme a la Escritura, como se recoge aquí en los Salmos, tanto en el Salmo 89 como en el Salmo 132, si recordará, David recoge esa promesa que Dios le había dado según 2 Samuel capítulo 7 o Primera de Crónicas 17, que de la casa de Judá un día vendría un rey, luego de David morir, que tendría un reino que eterno. Así que Jerusalén ha sido desolada tal y como Dios había hablado. Dios, antes de traer su juicio, por lo general habla. Lo vemos en el primer juicio, el diluvio. Pero nadie quiso escuchar a Noé. Si usted mira la fecha en la que Noé es presentado en el capítulo 5 con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y mira el tiempo que pasó, donde Noé tenía 500 años, y a qué edad o a qué tiempo es que termina el diluvio, pasaron 100, 120 años. Pero la gente no tenía oídos para oír, ojos para ver. La voluntad estaba cautiva al pecado, así que pensaban que todo aquello sería una locura, era una insensatez, una locura lo que estaba haciendo Noé. Sin embargo, Hebreos capítulo 7 dice que Noé estaba actuando en fe, que tal y como Dios le dijo que debía hacer, él hizo. No se puso a cuestionar a Dios,
Dios le dijo lo que debía hacer para prepararse para el juicio, y dicho sea de paso, el arca en el Nuevo Testamento representa o tipifica a Cristo como el medio de salvación, el medio de juicio. Vendría un juicio donde toda vida humana y de animal, todo moriría. Como único podría ser preservada la vida sería dentro del arca. Y Cristo es arca de salvación. Es el único medio provisto por Dios. Noé fue salvo por gracia, pero esa gracia se manifiesta en el arca. Es el arca el medio que Dios ha estipulado para tener misericordia, y ahí estaría Noé y su familia. Así que Dios, después de advertir, el pueblo no escucha. No escucharon a Ezequiel, no escucharon a Jeremías, al punto que Dios profetiza, les recuerdo, y esto es importante en la introducción, a través del profeta Jeremías en el capítulo 24, que ciertamente el pueblo caería, pero él preservaría una parte de ese pueblo a los que le llama higos buenos. Presenta una canasta de higos malos, dice tan malos que no se podían comer, y serían aquellos que serían arrasados, serían destruidos. O sea, sería el mismo pueblo, pero una parte del pueblo sería entregado a la destrucción y otra parte sería preservada por la gracia de Dios y sería llevada cautiva a Babilonia, donde se les asegura que aún bajo juicio de Dios, Dios los iba a proteger. Y esa es la razón por la que cuando llegamos a Daniel, nos encontramos con un Daniel que tiene un corazón y una disposición para obedecer a Dios, porque forma parte de ese remanente que Dios está preservando, como había dicho. En Jeremías capítulo 25 y en Jeremías capítulo 29 está la famosa profecía que no debemos confundirla con la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. La profecía de Jeremías 25 y 29 es la profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia. En otras palabras, que Dios le dice al profeta Jeremías que ese pueblo no escucharía y que estarían bajo 70 años bajo cautiverio del imperio babilónico, que ya había profetizado al menos unos 100 años antes Isaías, que serían liberados por medio de Ciro de Persia, a quien él llama su pastor o su ungido, que utilizaría, como claramente vemos en Segunda de Crónicas o en el primer capítulo de Esdras, donde Dios cumple su palabra y terminando los 70 años de cautiverio, el pueblo debía ser liberado. Ese pueblo, aunque Dios va a proveer para que ese pueblo salga, y no solo para que salga, sino para que puedan salir con los recursos necesarios para la reconstrucción de Jerusalén, también debemos decir que una parte de ese pueblo no quiso salir, se acondicionaron, se acomodaron, les gustó. Bueno, imagínate, era el imperio de su momento, con muchos adelantos. Una de las maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia, y se quedaron a vivir en Babilonia. Solo un pequeño grupo con Zorobabel, unas aproximadamente 49,000 personas salieron a la reconstrucción del templo. Y aquí están, no nos dice qué grupo específico, pero del 606 hasta la caída del templo en el 586 hubo aproximadamente por lo menos dos emigraciones, o bueno, no emigraciones porque no salieron ellos, sino se llevaron cautivos de Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. En uno de esos movidas va a ir Daniel y sus amigos. Así que ellos están en su, imagínense la ciudad desolada, están en cautiverio. Pero es importante el cuadro que les doy, porque si uno lee esto fuera del contexto, podría meramente tenerles pena. Y yo no creo que se deba tenerle pena a una persona porque no se le hace bien cuando la situación que está pasando la está pasando por desobediencia o por pecado. No es que no tengamos misericordia, pero decirle a alguien que está pasando el juicio de Dios y decirle que no se preocupe, que Dios lo va a bendecir, cuando lo que uno debería decirle, espero que aprendas algo, que entiendas las razones por las cuales te hallas en las circunstancias en las que estás.
Porque si una persona tiene problemas económicos porque es un mal mayordomo de su dinero, porque se pasa tomando dinero que no tiene, gastándolo en donde no debe, y usted lo único que le va a tener pena, usted no lo ayuda dándole dinero. El dinero que le dé es dinero que va a gastar, que va a botar. Y mañana le va a ir con otro lloriqueo, con otro lloro de cocodrilo para otra porción de dinero. No es que no ayudemos, no es que usted no esté ahí, pero es necesario que entendamos el cuadro y el contexto, no solo de parte del que quiera ayudar, para que lo haga con conocimiento y lo haga bien para que pueda ayudar, pero también para hacerle consciente a su hermano, en este caso, o a quien sea, si hay una razón por la que estamos atravesando por una crisis y es producto del pecado, es necesario que esa persona reconozca su responsabilidad, se arrepienta. Porque llorar, escuche bien, yo sé que somos muy emocionales y yo soy emocional. La emoción es parte del ser. Pero llorar por llorar para que nos cojan pena no ayuda a nadie. Si vamos a llorar, deberíamos llorar porque hemos pecado. Deberíamos llorar porque hemos ofendido a Dios. Deberíamos llorar porque nuestros hijos han manchado el nombre de Dios. Pero no lloramos por eso. Pobre hijito, pobre hijita. Tuvo un accidente y mató a 2 personas y está el papá o la mamá y bendito el nene mío. A ver cómo hago para comprarle el próximo carro. No ayudamos a las personas cuando actuamos de esa manera. Somos insensatos cuando lo hacemos. Estos hermanos están pasando por la situación que están pasando producto del pecado. Dios había hablado y hablado y hablado y amonestado. Ahora se sienten en la presión no solo porque les ha caído la desolación, ya no hay templo, sino que encima se sienten con la presión o lo podemos tomar como tal vez como burla, aunque aquí no lo dice, que los habían desolado le decían: oye, trae guitarra, cántame algo. Usted diría, ¿cómo puedo en medio de mi crisis cantar? Esos que murieron allí eran mis hermanos, era mi familia, allí quedó mi papá, allí quedó mi tía, allí quedaron mis hermanos. ¿Cómo voy a cantar? ¿Sabe que el nombre de Jehová debe ser alabado, aún en medio del dolor? La razón por la que nosotros no podemos alabarlo en medio del dolor es porque juzgamos a Dios con nuestra mente finita. Porque si tuviéramos un poquito de entendimiento, deberíamos dar gracias a Dios de que estemos vivos. Porque esos que habían pasado al otro lado, porque Dios quiso preservar una parte de Judá, esos que habían pasado, no hay ni uno justo. En un sentido, todos debieron haber muerto. Pero ni aún con algo de vida y de respirar damos gracias. Solo nos quejamos porque nuestra situación no es como nos sentimos que deberíamos estar mejor. Antes de quejarnos deberíamos tener mucho cuidado. Y se lo digo por experiencia personal. Porque todos nos hemos quejado. Todos hemos, como niños malcriados, pataleteado. Nos hemos preguntado: Dios, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y la realidad es, y no quitamos, que hay situaciones que vienen a nuestra vida, que tenemos que enfrentar y que tal vez no son el resultado de nuestro pecado, sino el pecado de otro. En esas circunstancias puedo entender tal vez más nuestra fragilidad, nuestro no entendemos, estamos desentendidos, quedamos: Señor, ¿qué está pasando? Pero cuando la situación que usted está pasando es porque usted tomó una mala decisión. Usted no puede
andar echándole la culpa a Dios de su divorcio cuando se casó como quiso y no le preguntó a Dios. Es más, usted sabía que no debía entrar en yugo desigual, pero usted determinó que ese era el amorcito suyo. Pues entonces, si ese amorcito o esa niña luego le aló el pelo o le dio una bofetada, eso es parte, lamentablemente, de tomar decisiones desacertadas, que le llamamos desacertadas desde el punto de vista humano, son pecaminosas, de ser rebeldes. Y de eso es lo que estamos hablando. Y se lo digo de esa manera porque muchas veces las reflexiones se dan solo para hacer sentir bien a las personas. No estamos para hacernos sentir bien. Estamos para meditar, para reflexionar. No solo para ver el pecado de ellos y decir lo malos que ellos eran, es que su actitud muestra la nuestra en muchas ocasiones. Pero si no vemos lo que está mal, aunque somos expertos viendo el pecado en otro y no en nosotros, pero deberíamos poder ver ese mal para decir, Señor, no permitas que yo haga lo mismo. Y si en algún momento he sido rebelde, Señor, dame el entendimiento para enfrentar mi pecado, para arrepentirme y para hacer lo que la Escritura dice, lo que debo hacer. ¿Para qué? Para no caer en él. Y el daño que hice, poder remediarlo si se puede. Hay daños que son irreparables. Pero la Biblia nos llama no solo a pedir perdón, sino a buscar pagar el agravio. Así estaba estipulado en la ley. Usted no podía meramente matarle el animal a su vecino y decirle, ay, bendito, me da pena que se te muriera el animal. Si era su culpa, usted debía reponer al animal, debía compensarlo. Le digo esto porque ellos están allí, se sienten mal y hay dolor y lo entendemos en la parte emocional, afectiva. Todos somos, y alguien, no sé, como están los seminarios hoy, están llenos de psicología barata. Hay que sentir empatía. Dicho sea de paso, si no sabe la palabra empatía, la connotación que tiene sentir con, o sea, en otras palabras, tenemos frases tal vez en nuestros países como nadie sabe en la olla sino lo que está en la olla o el instrumento con el que uno mueve la olla. Debes colocarte en los zapatos de otros para poder entender. Tenemos frases que lo que buscamos en el argot humano es que antes de hablar, antes de juzgar, deberíamos colocarnos en la posición de otros para tratar de entender. Y si hay que tratar de entender, pero entender con el entendimiento de la Escritura, no con meras emociones. Así que están ellos tristes, porque los que los habían llevado cautivos, según el versículo 3, que habían desolado la ciudad, les pedían que les cantaran algunos cánticos de Sión. Y en el versículo 4 ellos mismos dicen, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová? ¿Cómo podemos cantar? Ojalá que si es que no podemos cantar en ese momento es porque estamos arrepintiéndonos, pero no cantar porque como es una manera como lo hacemos con las personas tal vez o con alguien, de mostrar nuestro disgusto. Nuestro disgusto debe ser con nosotros, no debemos disgustarnos nunca con Dios. Es con nosotros. El disgusto debe ser conmigo. Usted puede disgustarse con otra persona porque ciertamente usted podría pensar que esa otra persona tuvo la culpa. Pero cuando estamos hablando de Dios, les recuerdo, Dios nunca tiene la culpa. Él nunca es el agresor. Somos nosotros los desobedientes. Somos nosotros los que no escuchamos. Eso tal vez le puede servir en la parte humana, pero con Dios no. Hacernos las víctimas. Eso paga muy bien para algunos. Usted lo ve, hay gente que todo el tiempo el juego es una manipulación. Son víctimas. Y como saben que el papel de víctima, ese teatro vende a la gente, ay bendito el hermano, ay Dios mío. Pero no se haga la víctima con Dios. No vale la pena. De hecho, es echarle gasolina al fuego. No acusemos a Dios de lo que es nuestra responsabilidad. No hagamos como Adán, la mujer que nos diste. O como la mujer no es la serpiente. No, Dios había hablado. No tenían ninguna razón para tomar de aquel fruto.
El huerto estaba lleno de árboles deliciosos, lo dice el capítulo 2. Dios no los había limitado, les había dado abundancia. De hecho, ni tan siquiera la razón para comer del fruto en Génesis es porque era delicioso, sino porque era bueno para alcanzar sabiduría. Había otra razón, más allá de la fisiológica. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Nosotros deberíamos poder cantar en medio de la aflicción. Cuando hay arrepentimiento y cuando hay entendimiento, deberíamos poder cantar. Porque Dios debe ser honrado, Dios debe ser alabado. El salmista reconoce en el versículo 5 que bajo ninguna circunstancia deben olvidarse de Jerusalén. Recuerde que para el pueblo judío, Jerusalén, la ciudad principal donde estaba el templo, representaba principalmente que la presencia de Dios entre su pueblo. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es como si se echara una maldición la persona. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare. Nosotros tenemos muchas razones para acordarnos de Dios, de sus actos, de su bondad, de su misericordia, de cómo nos trajo al reino de su amado Hijo, de cómo era nuestra vida antes y cómo es hoy. Muchas razones para recordar. Y todos los recuerdos en Dios son buenos. Los recuerdos malos son nuestro pecado. Esa es la pura realidad. Los cristianos no deberíamos tener ningún problema con hablar del pecado y del arrepentimiento. De hecho, esa no es la razón por la cual Dios nos trajo a Cristo. Porque estábamos perdidos, porque éramos desobedientes, porque éramos hijos de ira. De momento se nos ha olvidado y nos creemos que éramos hijos de luz. Del versículo 7 al 9, esos primeros versículos hasta el versículo 6 colocan el contexto. Hay un pueblo que ha pasado por una desolación, la que llevó a la destrucción del primer templo, pero aún estos fueron preservados, según Jeremías 25 y 29, por la misericordia de Dios. Son los higos buenos que Dios preservaría dentro de Babilonia. No se sienten motivados, no ven ninguna razón para cantar en medio de su fragilidad, pero a la vez parece paradójico, contrario, porque mientras dicen cómo cantaremos, dicen no podemos olvidarnos de Jerusalén. No debemos olvidarnos porque si no, no nos va a ir bien. Ahora del versículo 8 al versículo 9 es la parte tal vez más crucial en términos de mostrar alguna dificultad, porque ahora ellos van a pedir, hay una petición a Dios de que Dios juzgue al pueblo que destruyó Jerusalén. Pero ¿realmente Babilonia destruyó Jerusalén? ¿Edom destruyó a Jerusalén? ¿O Babilonia y Edom fueron instrumentos de juicio por causa del pecado de Judá? ¿Ven la gran diferencia? Entre decir es que Babilonia. Sí, Babilonia llegó, ¿por qué? Porque Dios permitió que Babilonia llegara y arrasase al pueblo. Ese es como el que le han dado una pela en una pelea y él empezó la pelea, pero él no habla de lo que él dijo ni cómo él lanzó el primer golpe.
Él solo muestra su rostro y dice, miren cómo me han pegado. Ahora ellos piden que Dios juzgue posteriormente a este pueblo. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó la atención mientras leía el Salmo. Quien arrasa realmente el instrumento de juicio fue Babilonia. Pero noten que la petición no va directamente contra Babilonia. El pueblo con el que inicia el pliego acusatorio es contra Edom. Y Edom no es Babilonia. Edom representa a Israel mismo. Déjeme poner un poco de historia porque este es el problema cuando se leen las cosas sin conocimiento bíblico. Uno puede caer en interpretaciones totalmente erradas. Cuando estamos en Génesis, encontramos en Génesis el génesis o el origen de esta situación que ocurre y de quién es este que se le llama o se le da el nombre de Edom. Vaya conmigo al capítulo 25 de Génesis. La perícopa se encuentra, o el encabezado, arriba del versículo 19. Del 19 hasta el finalizar, al 34 es muy importante, no lo vamos a leer completo, es un pasaje que ya deberíamos conocer. Lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, pero una vez más es necesario traerlo. Es el momento del nacimiento de los hijos de Isaac. Recuerde que Isaac es el hijo de Abraham que Dios le ha prometido cuando tenía 75 años y lo va a tener a los 100 años luego de 25 años de espera. Cuando Isaac entonces tiene 40 años, a los 40 años se va a casar con Rebeca. Y Rebeca no va a tener hijos por 20 años. A los 60 años de Isaac, Dios le va a dar un hijo, dos hijos, unos gemelos de Rebeca. Y sus nombres son Esaú y Jacob. Y al menos alguna parte del relato sí debemos leer para entender por qué Edom aparece en el Salmo 137 y por qué está ligado a una petición de juicio donde hay una desolación. En el versículo 22, Génesis capítulo 25, versículo 22, después que Isaac ora a Jehová, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Rebeca queda embarazada y la impresión que da, lo que da a entender el pasaje es que el embarazo tiene un embarazo con sus complicaciones, al menos con molestias. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. La mujer que quería dar a luz ahora queda embarazada, tiene gemelos. Ella lo va a saber ahora. No creo que lo supiera, no estaba toda la tecnología que hoy tenemos para saber, pero Dios le va a decir antes de que salgan. Mire cómo se lo va a decir. Fue a consultar a Jehová y el versículo 23 dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En cuanto, escuche bien, porque esto es muy importante, en cuanto a la sangre o en cuanto a la descendencia, como algunos entienden, al pacto abrahámico, ambos eran descendientes de Abraham.
y claramente hijos del hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham, que era Isaac. Pero ahora Dios le dice que corren dos linajes diferentes. Está el linaje de la serpiente y el linaje de Cristo. Génesis lo muestra a través de todo el libro. Sí que hay un conflicto. Ese conflicto vamos a verlo a la luz de Gálatas también, un pasaje que no sé cuántas veces lo hemos visto. Gálatas capítulo 4. Pero hay pasajes que sé que aunque los hemos visto en ocasiones, hay personas que luego me dicen, hoy lo entendí. Hoy vi realmente la conexión. A veces uno menciona cosas que se quedan como información. No es que uno no las ha escuchado con su oído, pero no las ha logrado comprender cuál es su importancia. En Gálatas capítulo 4, aunque aquí el cuadro es diferente, nos ayuda porque tenemos la misma situación anterior con ¿quién? Con Abraham. No debemos olvidarlo. Estamos viendo el caso de Isaac y tenemos que regresar nuevamente a Génesis. Pero quiero mostrarles que en Gálatas va a lo acontecido en el tiempo de Abraham con sus dos hijos. No eran de un mismo parto, eran de dos mujeres diferentes, la esclava Agar y luego Sara, su esposa. Pero se muestra una vez más que no todos los descendientes en cuanto a la carne, en cuanto a la sangre, serían ¿qué? Herederos. Y esto es importante porque cuando lleguemos a Romanos 9, el ejemplo con el que inicia es con el de Abraham para luego pasar al ejemplo de ¿qué? De Isaac, mostrando que el problema ha sido que nosotros no hemos entendido o que el pueblo de Israel no entendió que la promesa nunca tuvo que ver o no abarcaba todo el linaje en términos de sangre, sino única y exclusivamente aquellos que habrían de creer o como la Escritura le llama al pueblo elegido dentro de Israel. Decidme lo que queréis estar bajo la ley, versículo 21. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la carne y la promesa, la cual es una alegoría. Una alegoría es una figura del lenguaje cuyo propósito es mostrar el significado, o sea, tiene un tema central, hay una temática básica, pero en la alegoría, a diferencia de la parábola, cada elemento en la ilustración tiene un significado. La parábola, toda la parábola, sea corta la parábola, larga la parábola, tiene una sola razón: traer el ejemplo, mostrar el tema central, una temática. No importa lo compleja, este es el significado. Digamos que el propósito de la parábola es mostrar la misericordia de Dios, el amor de Dios. No le podemos buscar significado a los diferentes componentes en la ilustración. En la alegoría, las diferentes partes de la narración cumplen una parte y tienen un significado, se le da un significado, como lo vamos a ver en la ilustración, a cada una de estas mujeres, como a cada uno de esos hijos. Representan algo. Dice versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Fíjese que está comparando a ¿qué? A Agar, lo va a hacer con el pacto antiguo o el pacto mosaico, y luego a Sara con el nuevo pacto. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Así que ya nos está diciendo que el pacto mosaico no salva, da hijos de esclavitud. Dice este es Agar. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual.
a la Jerusalén de abajo, porque habla de la Jerusalén de arriba. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos, no podemos separarla de abajo de sus hijos. ¿Está qué? En esclavitud. Pero ese más del versículo 26 sin el acento es un pero. Está haciendo una comparación. Pero la Jerusalén de arriba, ¿cuál es la comparación? La Jerusalén de abajo se está comparando con la Jerusalén de arriba. Y si la Jerusalén de abajo da hijos de esclavitud, es obvio ya sin leer que la comparación es que la Jerusalén de arriba da hijos de ¿qué? De libertad. Esclavitud, libertad. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Nosotros quién significan ahí quiénes? Los que hemos creído, los creyentes. Los que hemos asido del evangelio, de esa promesa. Es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Fíjese que Isaac representa ¿a quién? A los creyentes. Pero el caso de Saúl o de Edom, tenemos que regresar a Génesis. Ahora tenemos a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo libre, teniendo hijos, y sus primeros hijos, uno forma parte de la Jerusalén de arriba, que sería libre, y el otro en una misma familia. Tengo que hacer el énfasis porque aquí de este púlpito no engañamos a la gente. No le vendemos, usted es cristiano, todos van a ser cristianos en su casa, todos sus hijos van a servir a Dios. Dios quiera que fuera así y que Dios lo haya determinado de esa manera. El patrón en la escritura no es ese. Con todo respeto, no conozco, si alguien lo sabe me puede ilustrar, un ejemplo en la escritura que todos sean salvos. No pido dos, un ejemplo. Porque el único ejemplo que siempre veo que citan es en el Nuevo Testamento, en Hechos, el carcelero de Filipo, es el único pasaje para decir que a él se le dijo, como si fuese una promesa universal, que se va a cumplir en todos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ninguno de los llamados patriarcas tuvo toda su familia sirviendo a Dios. Nunca el pueblo de Israel en toda su extensión sirvió a Dios. Siempre fue un remanente. Vaya conmigo a Génesis capítulo 25 para regresar para ir a Romanos y pueda verlo. Que nos va a ayudar muchísimo Romanos. Regresamos un momento a Génesis. Fuimos a Gálatas solo para poder ver cómo ya se había dado este mismo evento en el caso de Abraham con sus primeros dos hijos. Ese sería más fácil de abordarlo porque alguien dice, bueno, pues que era el hijo de la esclava, no era el hijo de su esposa. Ese sería más fácil, pero ¿qué hacemos con los hijos de Isaac? Y todavía más, cuando encima de ellos Dios dice que el mayor va a servir al menor. Que era todo lo contrario. No era meramente una cuestión de que el mayor recibía más. De nuevo, por eso es que hay que leer la escritura y entenderla. Antes de Dios escoger a los sacerdotes, Dios señaló a los primogénitos como que eran de él. La primogenitura no era meramente una cuestión familiar y de herencia. Lo que coloca a la primogenitura en una posición de una extrema bendición es que Jehová mismo dice que él escogió dentro del pueblo para sí. Todos los primogénitos le pertenecían a Jehová. Pero Esaú va a menospreciar la primogenitura. Así que ya sabemos que hay un conflicto
Versículo 24 dice que había gemelos. Míralo al final. He aquí había gemelos en su vientre. Luego que se da ese episodio, van a nacer esos dos muchachos. Versículo 27 dice, y crecieron los niños como Abel y Caín. Crecen juntos de un mismo padre. Aquí tiene otro ejemplo. Y madre. Y Primera de Juan, capítulo 3, claramente establece que uno era de el diablo y el otro era de la simiente de Dios. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, lo mismo que pasó con Abraham, que se encariñó de ¿quién? De Ismael. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre. Mire lo que dice su Biblia. Este es el origen del pueblo de Edom. Y Edom representa en la escritura a través de la revelación progresiva la parte del pueblo de Israel que representa a los no elegidos, a la simiente de Caín dentro del pueblo, los que no creerían. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue como si nada. Satisfizo su hambre, su deseo de lentejas. Tomó un tiempo para el descanso. ¿Y qué sucedió? Mire lo que dice la escritura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, ¿por qué esto es importante? Para resumirlo, el mejor libro en la escritura para entender lo que significa Edom. Hay muchos libros en el Antiguo Testamento. De hecho, no sé si usted sabe que hay un libro específicamente, hay uno de los profetas menores. El profeta Abdías, principalmente su mensaje es contra Edom. Tenemos un profeta cuyo libro es una profecía contra Edom. El último profeta, Malaquías. ¿Cómo inicia Malaquías? Con un pliego acusativo al pueblo de Israel, especialmente a los sacerdotes, diciéndoles, ¿cómo es posible que ustedes digan que yo no los he amado? Cuando a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero el mejor libro para verlos es Romanos y vamos al capítulo 9. Carta a los Romanos. ¿Por qué estamos prestándole atención a Edom? Porque debería llamar nuestra atención de que el pueblo principalmente, o la nación, debo decir, creo que en este momento es una nación, es un imperio que se levanta, que es el imperio que Dios había profetizado, iba a utilizar como instrumento de castigo en el profeta Habacuc, capítulo 1, capítulo 2. No se dirige el juicio principalmente contra Babilonia, sino contra Edom. ¿Y por qué contra Edom? Que todo en la historia es importante. Aunque en Génesis usted va a ver que estos hermanos aquí empieza su choque en términos de lo que nosotros conocemos en las circunstancias de la vida que los van a llevar a entrar en oposición. Sabemos que la oposición es porque pertenecen a dos linajes. Espiritualmente, la razón es mucho más compleja.
pero van a tener choques porque pertenecen a dos linajes. Y en la primera situación que va a agravar la situación entre esos hermanos va a ser la venta de la primogenitura. Y posteriormente, el momento en el que su madre, Rebeca, le va a decir a Isaac que ya que Jacob no está viendo bien, no está viendo bien y quiere bendecir a Esaú, porque todavía sigue con Esaú, Dios habiendo hablado que Esaú iba a servir a Jacob, Rebeca le dice, búscame unos animales, tu padre le ha pedido a tu hermano unos animales que le haga un guiso y él va a orar para bendecirlo. Adelántate para que tú recibas la bendición. En términos humanos se ve como que Jacob va a robar la primogenitura. No, ya él la ha vendido. Y no solamente la ha vendido, ya Dios había hablado de que era por decreto divino. Así que uno debe tener el cuadro completo. Y aunque en el desarrollo de Génesis, luego de que Isaac, cuando escucha que Esaú quiere matar a Jacob, lo mandan a buscar una esposa allá con su tío Labán. Cuando él sale y tiene problemas con su tío y viene con su familia, con sus hijos, y se va a enfrentar a su hermano porque ese conflicto no se había resuelto y parece que se resuelve temporariamente, la realidad es que cuando Génesis termina con el pueblo, esa familia yendo a Egipto, pero cuando ese pueblo sale de Egipto, solo le adelanto un poco la historia, ese pueblo fue de los primeros en perseguir al pueblo en el desierto. Especialmente los amalecitas. Amalek. Por eso tenían a Netanyahu cuando estaban hablando del conflicto y hablando de que debían ser destruidos. Porque debieron haberle dado paso al pueblo, pero no le dieron paso al pueblo. El pueblo tuvo que irse por otro lado y los persiguieron. Y cuando en el momento de Babilonia, ahora llegando a la historia, o sea, han habido un sinnúmero de situaciones que han ocurrido, que no estamos considerándolas todas, pero hay muchas situaciones que ya han ocurrido, choques entre ellos, cuando los edomitas, los descendientes de Esaú, ven lo que Babilonia le va a hacer a Judá, participan. No solo se gozan en la destrucción de su propio hermano, sino que participan en el saqueo y en la destrucción que hubo. Pero la nación importante, la nación que debía llevar la acusación primaria sería Babilonia. ¿Por qué Edom? Porque Edom representa esa parte del pecado del pueblo no elegido, que es principalmente la razón que los llevó a la destrucción. Ellos veían a Edom como un pueblo fuera, pero en la revelación bíblica Edom se va a convertir no en un pueblo enemigo fuera, sino que esos enemigos también están ¿qué? Dentro. Ese es el punto. No representan solo un evento histórico entre dos hermanos y una rebelión. Es que los edomitas van a representar a los enemigos del pueblo de Dios. Así lo ven los judíos hoy. Para ellos, el cristianismo en Europa era Edom y debía ser destruida. El cristianismo tenía que ser destruido. ¿Por qué? Principalmente se desarrolla por la segunda desolación. ¿Cómo que la segunda desolación? La desolación de la destrucción del templo. ¿Cómo inició esa desolación del templo y cómo le echaron la culpa a Edom? Usted sabe el nombre, por eso es importante de nuevo estudiar historia. Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? Un idumeo. ¿Y qué era Idumea? Edom. Israel cae y es sometida al imperio romano en la desolación del segundo templo,
Pero ¿cuál es el líder que los ha llevado a someterse, que tiene acuerdos, que no era judío, era Herodes el Grande, un idumeo, que era de Edom? Bueno, solo algunos detalles para que entiendan, porque uno no puede entender las cosas. La Biblia, nuestra Biblia, a diferencia de otros libros que reclaman tener algún carácter sagrado, no se desarrolla en un vacío. Son eventos históricos, porque nuestro Dios ha actuado desde el principio en la historia. Por eso es que atacar la historia, solo un necio dice que puede atacar la historia y que eso no afecta la revelación bíblica. Usted los ve todo el tiempo, ignorantes. No, a mí si el éxodo sucedió o no, no es importante. ¿Cómo que no es importante? ¿En qué mundo imbécil vivimos, con todo respeto? Usted se imagina que usted fuera un tribunal y usted va a servir como un testigo y lo para en un estrado para un juez escucharlo. Y usted va a hablar de primera mano como un testigo y usted va a va a hablar de un accidente que se supone que ocurrió en San Juan, en Puerto Rico, pero usted dice, no, eso a mí me parece que fue en Quebradilla. Y el accidente se supone que ocurrió a las 2 de la tarde y usted dice, no, creo que fue a las 2 de la mañana. Esos detalles son irrelevantes. Puede uno atacar los aspectos históricos, las concordancias, los testigos, y todavía nos quedamos con un mensaje fidedigno. No. La escritura es veraz y todo hombre mentiroso. Que tengo que aprovechar la coyuntura. Pues están los enemigos del evangelio por todos lados. Por todos lados. Es imposible. Si que Edom se va a convertir en el pueblo no elegido. ¿Dónde lo vemos claramente? Para darle cierre a esto y lo pueda ver. Romanos capítulo 9. Aquí vamos a resumir, aquí vamos a traer el ejemplo de Gálatas 4, 21 al 31. Aquí vamos a ver la situación de Génesis capítulo 25 y luego el 27 es cuando les roba la primogenitura. Miren la perícopa o el encabezado con el que inicia Romanos 9. La elección de Israel. Si usted nunca ha leído la Biblia y usted lee ese título, ya usted tiene en su mente que Israel como pueblo en su totalidad es el pueblo de Dios. Pues déjeme decirle que ese capítulo no lo ve de esa manera. No lo trata de esa manera. Si ya leyó ese título y esa es su suposición, su deducción, su inferencia, está equivocado, errado. El Israel de Dios no abarca todos los descendientes de Abraham, porque también contiene o están en ese pueblo, son parte de ese pueblo, personas que no tienen nada que ver con la descendencia de Abraham, que también serían contados en este capítulo como vasos de misericordia, que serían parte del pueblo que sería salvo. Así que nada tiene que ver con sangre. Sé que este capítulo lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero vamos a ver algunas partes breves. Voy a iniciar la lectura en el... Voy a iniciar desde el principio, desde el 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué Pablo está triste? ¿Por qué tiene dolor en su corazón? Escuche. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Le pregunto, si todo el pueblo de Israel en cuanto a la carne son hijos de Dios, lo que Pablo está diciendo no tiene sentido. Te dirá, pastor, ¿cómo que no tiene sentido? Si Pablo cree, si la Escritura enseña
que todo Israel en cuanto a la carne es el pueblo de Dios, pues Pablo está confundido. Porque Pablo está orando porque no todo Israel es parte del pueblo de Dios. Ese es su dolor, ese es su corazón y su oración. No te han conocido. Pero si ellos se van a salvar como quiera porque son descendientes en cuanto a la carne, Pablo debería estar tranquilo, gozoso. Esto se trata de que Dios los escogió a todos, pero no los había escogido a todos. Continúo la lectura. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, ahí estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que le dice, qué bendición que Dios se revelara a ese pueblo y les haya dado todas estas bendiciones o promesas. Pero observe que aunque reconoce que la palabra de Dios vino a ellos, que ellos descendían o tenían, podían trazar su ascendencia a alguno de los patriarcas, no obstante, eso no garantizaba su salvación. Por eso Pablo ora. Pablo dice, yo estaría dispuesto a dar mi vida si yo perdiéndome podría ser salva a la nación, a mis hermanos, pero mire cómo le llaman, mis hermanos en la carne. ¿Recuerda Gálatas? Gálatas 4, 21 al 31. La Jerusalén de abajo da hermanos de esclavitud. Son los de la carne. Tienen una herencia de sangre, una herencia de tradición, pero no pasa de eso. Continúa la lectura y dice, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y dice, espérate un momento, nadie se confunda. No es que Dios no vaya a cumplir su promesa, porque alguien podrá decir, Pablo, ¿por qué haces esa oración? Hay una promesa. En la simiente serán benditas todas las familias de la tierra, pero dice, tenemos que ir con calma y ver cuál es la interpretación de esa promesa del pasado. ¿Qué significa realmente? Porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Lo que está diciendo, no todos en cuanto a la carne forman el verdadero pueblo de Israel. Mire, aquí lo dice claramente en el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea que tener ascendencia Abraham, no los hacía ¿qué? Hijos. Aunque es una parte de la iglesia hoy lo enseña. No son todos hijos, sino, mire lo que dice, en Isaac te será llamada descendencia. Eso no fue Gálatas, la alegoría de Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. ¿Cuál era la alegoría? Que Agar, que representa el antiguo pacto, da hijos de esclavitud, porque a la vez representa la Jerusalén de abajo. Solo Sara, que representa el nuevo pacto, que representa la promesa, y que la promesa está identificada en Isaac. Y dice, y nosotros como Isaac. Entonces, ser parte y decir, yo creo que yo tengo descendencia o tengo ascendencia. No, eso no dice que usted sea parte del Israel de Dios. Pero no lo deja ahí, ahora viene. Dice, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos de Dios, porque eso es lo que viene de arriba,
sino que son hijos según la promesa. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los descendientes son los hijos de la promesa. ¿Y los hijos de la promesa son quién? Los que están representados ¿en quién? En Isaac. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también ahora trae el segundo ejemplo. Cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Eso es Génesis capítulo ¿qué? Ya lo estábamos viendo. Génesis capítulo 25. Pues no había aún nacido, versículo 11, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, fíjese lo que dice, no por lo que iba a suceder luego en su nacimiento, sino porque Dios lo había determinado antes. El mayor servirá al menor, y el versículo 13 es una cita de Malaquías 1, 2 y 3, como cierra el Antiguo Testamento. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando pasamos al capítulo 10, Pablo continúa con el mismo tema y continúa explicándole a sus hermanos por qué una gran parte del pueblo de Israel no atendió el evangelio. El capítulo 9 nos dice que porque no todos eran hijos de la promesa, o no todos eran parte del pueblo elegido, y solamente el pueblo elegido sería llamado a creer al evangelio. En el capítulo 10 de Romanos, vamos a la parte que nos va a ayudar a clarificar lo que estamos hablando. Versículo 18. Cuando está hablando en el versículo 17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, o sea, del evangelio, dice, pero digo, no han oído, o sea, el problema de los que no han creído es que no les ha llegado el evangelio. Esa es la razón. Nadie les ha predicado y por eso no han creído. Dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, el problema no era la predicación del evangelio. El evangelio había salido y estaba siendo diseminado, había corrido por toda la extensión del Imperio Romano. Mira el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Hay una pregunta. ¿Qué es lo que Israel debía conocer? ¿Qué es lo que Israel, debía saber, entender y se había olvidado? Del cántico profético de Moisés. ¿Y qué era el cántico profético de Moisés? Una profecía de 1400 años antes de Cristo. 1400 años. Si usted le sorprende que se cite Isaías, que 700 años antes de Cristo, Deuteronomio fue escrito en el año 1400 aproximadamente, 1400 años antes de Cristo. El pueblo fue advertido de que derramarían la ira de Dios por sus ídolos y Dios vendría en juicio contra ellos. Y les recuerdo que según Deuteronomio 31, ese cántico se debía cantar cada 7 años en el día de la remisión. Si usted coge 1400 años y los divide por 7 años, que no lo tiene que hacer ahora, verá cuántas veces entonces ese pueblo debió haber escuchado que, hijo, cuídate, no te apartes de Dios. Si te apartas de Dios va a venir el juicio. Pero mire, nos entra por aquí. Mi tiempo decía, mira, le entró por un oído y le salió por el otro.
Y mientras más los oímos, menos temor nos da. Porque es como el cuento de la Caperucita, ya el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y como el lobo no viene, pues ya hasta que el lobo viene. Lo mismo pasó en el tiempo de Noé. Por eso se advierte en el capítulo 24 Jesús. Le dijo, va a suceder lo mismo. La gente escucha, viene juicio, daremos cuenta. Ay, ese predicador, ay, esa iglesia, siempre metiéndonos miedo, siempre hablándonos del infierno. Hasta que llegó el día. Y luego fue el llorar y el crujir de dientes. Jehová cerró la puerta y nadie la podía abrir. ¿El problema era la palabra de Dios? No. Mira el versículo 19 dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea que los gentiles comenzaron a recibir el evangelio que el pueblo de Israel que rechazaba. Pero dice la razón, dice, pero acerca de Israel dice, citando a Isaías, capítulo 65, versículo 2, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Finalizo con el capítulo 11 solo con un pequeño detalle. Que Dios no había fallado. Porque el verdadero Israel, que fue los que antes él predestinó o los que conoció, usando el lenguaje del capítulo 11, esos sí recibieron el evangelio. En el capítulo 11 de la carta a los Romanos, ahora mire cómo el apóstol dice, en el versículo 2 continúa y dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. No está cambiando. Pablo no está dando una vuelta. Pablo no está cambiando su pensamiento. Pablo no se está contradiciendo. Pablo está diciendo que el pueblo que él conoció, que ya nos ha dicho que no eran todos, sino una parte del pueblo, los que creerían, que estaban representados por ¿quién? Por Isaac. Y luego ¿por quién? Por Jacob. Aquellos que formaban parte del linaje del Mesías. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Nos trae el relato del pasado recordándole la historia de Elías. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, en el tiempo en el que Pablo está escribiendo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Los lleva al pasado y los trae al presente y le dice, es que siempre ha habido un remanente, nunca han sido todos. Lo que le está diciendo, observen la historia de Israel, nunca fueron todos, nunca creyeron todos, siempre fue un grupo. ¿Cuántas personas entraron en el arca? 8. ¿Cuántas personas del 1,000,000, 2,000,000, algunos no saben cuánto poner, que salen de Egipto, cuántos entran a Canaán? De aquel pueblo, 2, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque Moisés no se le permitió entrar. Entonces ese juego de que son todos, lo que Pablo le está diciendo, la historia muestra lo contrario. Muestra que siempre ha sido un grupo y gracias a Dios que ha quedado un grupo. Y mire por qué. Porque Dios los escogió desde el principio y porque de ese grupo quiso tener misericordia, porque si no, todos se hubiesen perdido. Termino con los siguientes versículos.
Vuelvo a repetir en el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, no escogido porque lo merecían, no escogido porque Dios vio algo, no escogido sino por otra cosa, por gracia, como ya Pablo les había dicho con Abraham, que Dios no lo justificó por obras, porque si lo hubiese justificado por sus obras, Abraham tenía de qué enorgullecerse. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, está hablando ahora Israel como pueblo, como nación, lo que buscaba Israel como nación, la totalidad, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Los del versículo 2, los que desde antes que conoció, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y qué pasó con el resto? Lo dice. Fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Mientras agobia la espalda para siempre. En otras palabras, el castigo, esa parte del pueblo que no pertenecía, que no era parte del verdadero Israel, quedarían ¿qué? Endurecidos. Solo serían llamados a salvación, como en la vida de esos dos gemelos, aquellos que pertenecerían al linaje, no de Saúl, sino de ¿quién? De Jacob. Entonces Edom representa a esa parte dentro del pueblo de Israel que constituyen los no escogidos. Aquellos que a pesar de escuchar el evangelio, no creerán al evangelio. Porque dentro del vientre había dos naciones o dos pueblos y Dios dijo, están divididos desde antes de nacer. Dios nos ayude a dar gracias a Dios por nosotros haber podido creer al evangelio. Porque si nosotros hemos podido creer al evangelio, formamos parte de esa simiente, de ese pueblo que por pura gracia, como hemos visto, Dios escogió. Mientras unos tienen esperanza de salvación, a otros solo les aguarda juicio y condenación. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias por este tiempo, este espacio, este medio en el que podemos trazar su bendita palabra e ir comunicándola, explicándola. Le damos gracias por los salmos, le damos gracias, Padre Santo, por cada uno de esos libros, porque cada uno aporta luz, nos da el significado, nos ayuda a entender aquellos pasajes que no son fáciles para nosotros de entender, así como Pedro reconoció que Pablo había escrito de cosas que no eran fáciles de entender. Pero damos gracias a Dios que su amado Espíritu, a través de la inspiración de su bendita palabra, la cual reconocemos como verdad y autoridad, ella nos da la luz que requerimos y su Espíritu Santo nos ayuda, nos da el entendimiento para poder conocerla como debemos conocerla. Y no solamente conocerla y entenderla, sino vivirla, aplicarla a nuestras vidas. Damos gracias por este tiempo, por este culto, por este servicio, por este tiempo de estudio. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.